Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares en Noticia Ecuador. La noche de este viernes se esperan decisiones firmes por parte del Consejo Nacional Electoral de graves problemas que presentó el voto en el exterior en la primera vuelta presidencial. Varios partidos políticos y la propia Junta Electoral en el exterior piden su nulidad. Les contamos y analizamos sus implicaciones de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 15 de octubre. En Noticia Brasil, en 14 estados del país se realizaron movilizaciones en repudio a la violencia contra la población negra. Los actos denunciaron los procesos históricos de esclavitud y racismo y también crímenes recientes impunes, como el de la concejala Mariel Franco. Les presentamos y analizamos esta radiografía. En Noticia Perú, cascada de denuncias contra el recién nombrado presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Entre ellas se encuentra la aprobación de una ley con la que se favoreció para prescribir una acción penal dentro de un proceso judicial en su contra. Por razones como estas, en las calles se exige el cierre del Congreso y una asamblea constituyente. Lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, esta noche el Consejo Nacional Electoral debería decidir si se repiten los comicios en el exterior en respuesta a una solicitud de anulación por los inconvenientes surgidos en el sistema telemático en el marco de la primera vuelta presidencial. Vamos a verlo. La Junta Ecuatoriana encargada del escrutinio de los votos en el extranjero declaró la nulidad del sufragio en las 3 circunscripciones donde se reportaron fallos en el sistema virtual. Por esta razón, miles de residentes fuera del país se quedaron sin votar el pasado 20 de agosto. La Junta solicitó la repetición de las elecciones en Europa, Asia y Oceanía, Latinoamérica, el Caribe y África, Canadá y Estados Unidos. Pero la decisión final es del Consejo Nacional Electoral. El movimiento Revolución Ciudadana celebró la decisión de la Junta. Vienen denunciando lo sucedido como un fraude electoral. Exigen la repetición de las elecciones de manera presencial. Por su parte, el ahora asambleísta electo por el movimiento Construye, Patricio Carrillo, señaló que repetir esas elecciones sería inconstitucional y vulneraría los derechos de los asambleístas ya electos. En un video divulgado por Mónica Palacios, candidata de la Revolución Ciudadana a asambleísta por Estados Unidos y Canadá, se evidencia que los votantes no recibían en sus correos electrónicos el código para acceder a la plataforma. Sin embargo, otros sí lograron hacerlo con una maña que solo pedía el número de cédula. Nos hemos dado cuenta que retrocediendo dos veces, el sistema me deja votar. Ahí. Y ya voy a la parte de autenticidad. Entonces, compañeros, esto es gravísimo. Ahorita les voy a enseñar cómo puedo automáticamente votar. Ya estoy, es más, accediendo al voto. Como ustedes pueden ver, esto es gravísimo, compañeros. Miren, ya puedo votar. Esto está mal. El sistema del CNE es vulnerado. No. El mismo domingo, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, aseguró que el sistema del voto en el exterior había sufrido ciberataques desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. ¿Y qué pasa, entre tanto, con la expectativa acerca de la decisión que se tome dentro del Consejo Nacional Electoral? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Elenita, adelante, buenas noches, ¿qué ha pasado?
Hola Tati, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, a pesar de que el CNE, que el Consejo
la conformación dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea Legislativa. Así que hay que tomar esto con pinzas porque, bueno, está en juego la participación de una cantidad de partidos políticos. Exactamente. Entonces, asambleístas tanto nacionales, los que se eligen por circunscripción nacional, porque la diferencia en los dos últimos, o sea, quienes disputan el último escaño, el escaño 15 para asambleístas nacionales, es menor al porcentaje de quienes podrían sufragar en el exterior. Ese es el primer tema. Y el segundo tema son los asambleístas del exterior, que finalmente no creo que con el 22% de inscritos en Estados Unidos, apenas el 13,5% del padrón participó finalmente de la elección, se puede dar por válida esa elección, insisto, teniendo los problemas que tuvieron, porque podría ser que la gente no participa, decide no ir, pero el problema no radica ahí, el problema radica en que la gente sí quería participar, por eso se inscribió incluso en el voto telemático. El segundo tema a resolver es si es que esto, si se resuelve rehacer las elecciones, es si estas se las va a hacer nuevamente con el sistema telemático o se va a hacer de forma presencial. Claro, aquí si para... se hace de forma Sí, dicen las autoridades electorales que para la primera vuelta, y bueno, era verdad, había muy poco tiempo para la campaña, para organizar el proceso electoral, pero ahora tal vez habría un poco más de tiempo para que puedan enviar las papeletas a todos estos países. Claro, a ver, pero partamos de que en este caso tienes más tiempo que en una consulta popular, y ya se han realizado consultas populares en el país que desde la convocatoria hasta la votación son 45 días. La única diferencia, digamos, es que el proceso de inscripción de candidaturas pueda tardarse y esto retrase el envío de material. Sí podrías tener esa situación, obviamente. Pero bueno, finalmente en esta segunda, digamos, para esta etapa ya están inscritos los candidatos, ya no hay ningún problema y podrían, en efecto, enviar el material electoral para que la gente pueda sufragar personalmente. Y ahí viene el segundo tema, es decir, si esto se hace junto con la elección de segunda vuelta, hay algunos actores que dicen que no, que esto daría ventaja a los finalistas de segunda vuelta, obviamente a los candidatos que son afines a estos movimientos políticos, partidos políticos, tendrían una ventaja frente al resto. Tal vez este es el punto en el cual este grupo construye de este movimiento político es en el cual se opone. Ellos dicen que no debería haber porque ya finalmente votaron y bueno, qué pena que sea un error del Consejo Electoral, pero lo que está en juego son los derechos de participación de los ciudadanos. Y una elección de asambleístas que resultaría absolutamente ilegítima. Entonces, si es que esto se junta, en definitiva, si es que esto se junta la elección de segunda vuelta o se hacen elecciones en dos fechas, con lo cual hay que enviar material en dos momentos distintos, y realizar las elecciones en dos momentos distintos, lo cual también podría generar que los ciudadanos no acudan a sufragar, ¿no? Eso podría suceder en una situación de migración. Claro, Omar, eso podría suceder. Estamos hablando de lo que viene para la segunda vuelta presidencial, vamos a recordarlo. Sí, exactamente. Entonces, en la segunda... El pueblo ecuatoriano volverá a las urnas para elegir presidente y vicepresidente. 12.345.047 electores y electoras están convocados a sufragar, de los cuales 6.226.215 son hombres y 6.523.832 mujeres. La campaña electoral arranca oficialmente el 24 de septiembre y terminará el 12 de octubre, fecha en que se cuentan 48 horas de silencio electoral hasta el día de las elecciones, el 15 de octubre. El 12 de octubre se realizará el sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutariada y el 13 de octubre el voto en casa para personas con discapacidad. Una vez conocida la ganadora o ganador de la contienda, el 30 de noviembre recibirá las credenciales correspondientes al nuevo mandato, que será solo de año y medio, que corresponde al término de la presidencia de Guillermo Lasso, que no culmina por su llamado a muerte cruzada para evitar un juicio político por corrupción. Ahí está el asunto, es que no es solamente ahora la atención, Omar, con esto te quiero despedir con tu reflexión, sobre la segunda vuelta presidencial para escoger el primer cargo del país, sino ahora qué pueda pasar con respecto a esta dificultad del voto telemático, que fue evidente que hubo una cantidad de denuncias el pasado 20 de agosto, que pueda incidir nada más y nada menos que en el otro poder del país como el legislativo.
Bueno, a ver, creo que la conformación del legislativo puede haber algún tipo de incidencia. La conformación del legislativo está básicamente planteada. Lo que podría haber es unas diferencias de uno o dos asambleístas en los bloques que ya están conformados, ¿no? O sea, no mucho más que eso. Detalle que sí es importante es que si se da el tema de repetir el proceso de votaciones en el exterior, y esto coincide con la segunda vuelta electoral, obviamente había un tema que creo yo que es muy importante, es que si es que, de acuerdo a la norma, la Asamblea, el Poder Legislativo tendría que instalarse 15 días después de estar conformado, es decir, de que se hayan proclamado todos los resultados. Esto podría ser inmediato, antes incluso de la segunda vuelta. En caso contrario, tendría que correr hacia la segunda vuelta, y con esto se da un detalle que creo que es muy... El presidente Lasso básicamente aplicó el mecanismo de destitución de la Asamblea para evitar ser censurado en un juicio político. Si la Asamblea se reinstala podría reactivar el proceso de juicio político contra el presidente Lasso y destituirlo. Es decir, continuar con el proceso en el punto en que se quedó, convocar la votación y destituir a Lasso. En el otro caso, en el caso que sea coincidente con la segunda vuelta electoral, ya no se da el tiempo para que la Asamblea pueda ejercer esto. Sí, es un detalle político importante, porque finalmente la razón por la cual fue... extremadamente importante, porque bien recordemos que el presidente Lasso, para evitar el avance del juicio político, es que llama a la muerte cruzada, que todos se vayan a casa. Así que no es un detalle menor que este escenario pueda darse. Claro, no es un detalle menor, pero el tema de que el sufragio en el exterior se postergue para la segunda vuelta, creo que dificultaría, ya no daría el tiempo para que la Asamblea ejerza esta potestad que tenía finalmente de continuar con el juicio político y destituirlo. Resultaría simbólico, porque la destitución sería por unos días. Sí, casi sería simbólico, porque la destitución sería por unos días, pero creo que políticamente es muy importante para el país, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. En todo caso, la noche de este viernes, ¿se esperaría alguna decisión en algún momento por parte del Consejo Nacional Electoral? Muchísimas gracias. Buenas noches. Omar, buenas noches. Parece que lo hemos perdido en la comunicación en la última parte de esta conversación. Le agradecemos a nuestro invitado desde Ecuador. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, en 14 estados del país se realizaron movilizaciones en repudio a la violencia contra la población negra. Los actos denunciaron los procesos históricos de esclavitud y racismo, también crímenes recientes impunes, como el de la concejala Mariel Franco. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en El Noticia. Desde Venezuela hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, este jueves se registraron movilizaciones en diversas regiones del país contra las agresiones de personas negras, parte de un fenómeno creciente en el gobierno del expresidente Bolsonaro, que se mantiene aún, a pesar de que ya no está en el poder.
Bajo la consigna Nuestros niños y negros quieren vivir, no más masacres, organizaciones del movimiento negro, defensores de los derechos humanos y comunidades afrodescendientes protestaron contra la violencia policial a personas de color, como el asesinato de Tiago Meneses. Mi hijo fue ejecutado, duele decirlo, pero fue ejecutado con más de 5 tiros por 6 policías. También recuerdan a la dirigente del quilombo Pitanga dos Palmarés, María Bernadette Pacífico, quien fue baleada. Mi tía luchó por la causa, por los quilombolas, y ahora fue ella quien tuvo esa muerte trágica que acabó con nosotros. Acabó con nuestra familia. Nuestra familia está recogiendo los pedazos para seguir por esta causa, por esta lucha. En este contexto, representantes del movimiento negro entregaron a líderes políticos y judiciales una carta con 11 demandas. Algunas estaban relacionadas con el papel del legislativo, como el uso obligatorio de cámaras corporales, la limitación de los acercamientos policiales y el fin de la ley de drogas. A finales de julio y principios de agosto, la violencia policial mató al menos 32 personas en Bahía, 20 en Sao Paulo y 10 en Río de Janeiro. En 2022, alrededor de 488 personas murieron en enfrentamientos con la policía militar, un aumento de más de 200 casos, comparable al de 2015, donde murieron 247 personas. Históricamente, Brasil es un país predominantemente racista, que utiliza a la población negra y la población pobre en general como mano de obra barata, oprimiéndolos, lo que no permite la emancipación y liberación de nuestra población. La movilización se desarrolló en más de 14 ciudades de las 5 regiones del país, entre ellas Brasilia, Salvador, Recife, Belén, Manaus, Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. Los actos inauguran una jornada de lucha que tendrá actividades hasta el 20 de noviembre, Día de la Conciencia Negra en respuesta a la violencia institucional, promovidas por células bolsonaristas, que aún permanecen en ciertos espacios del poder. Y el asunto de fondo es cómo desestructurar esto que está enquistado en el país histórico y coyunturalmente. Vamos a hablar de esto con Walmir Damasceno, es coordinador general de ILBANTU, Instituto Latinoamericano de Tradiciones Bantúes. Es representante en América Latina del Centro Internacional de Civilizaciones Bantúes, CICIBA, nos acompaña de Sao Paulo, en Brasil. Walmir, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Walmir. Este es el escenario histórico y en los últimos años. Quiero comenzar por los últimos años. ¿Cómo se evidencia todo esto que se ha denunciado en las masivas movilizaciones de la víspera con respecto a los años del gobierno Bolsonaro? Bueno, Brasil es un país históricamente estruturado en la racismo y discriminación racial. Y nos últimos tiempos de governo misógino, racista de Bolsonaro, essas questões de racismo tomou em vulto bem maior as agressões contra afrodescendentes, povos negros e principalmente povos de terreiros de candomblé. E é uma cultura del ódio que se instalou neste país, que é o país de população de povos mais negro depois da Nigéria, em África. Então, se essas agressões aos povos negros, que veio a vitimá-la Yaya Bernadette Pacífico, é uma conivência com o próprio Estado brasileiro. Então, se
as autoridades, lamentavelmente, compactuam com esses crimes, essas agressões, que a todo momento ela se torna evidente em la vida de povos, infelizmente. Y esto desde las estructuras institucionales, ¿qué pasa con las fuerzas militares? ¿Qué pasa con la policía, Walmir? Porque hay muchísimas denuncias, no solamente de acoso, sino de agresiones muy serias y de asesinatos contra las comunidades negras por parte de la fuerza pública. Tienes uma força pública, uma polícia militarizada. A luta é para desmilitarização de la força pública, de la polícia. Ou então melhor preparo de lá agente público para que possa tratar essas questões de lá população negra, de lá população afrodescendente. O assassinato, a execução de Yaya Bernadette Pacífico foi claramente uma falha do governo, principalmente o governo de Bahia, onde a Yaya pedira há muito tempo que o Estado lhe desse a devida proteção, o que não lhe foi dado. Se bem antes da sua execução, já tinha sido executado o seu filho, o seu Rijo, e ainda assim o Estado falhou claramente, evidentemente. A autoridade maior de Corte Suprema do Brasil, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, fora também alertada por Yaya Bernadette, de que estava a sofrer inúmeras agressões. E a ministra, por sua vez, recorreu ao governo do estado de Bahia para as providências e nada se fora feito para que a vida pudesse ter sido poupada y no ceifada. Claro, le comprendo, hago todo lo posible por comprenderle, Walmir, y le agradezco a usted también por tratar de hablar el castellano lo mejor posible para darnos ese testimonio aquí en la pantalla de Telesur en Es Noticia. Le agradecemos mucho. El asunto es que es una situación estructural y que realmente pues tiene grandes desafíos, desestructurar estos niveles de violencia contra las comunidades negras que usted representa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, cascada de denuncias contra el recién nombrado presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Entre ellas se encuentra la aprobación de una ley con la que se favoreció para prescribir una acción penal dentro de un proceso judicial en su contra. Por razones como estas, en las calles se exige el cierre del Congreso y una Asamblea Nacional Constituyente. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
desde República Dominicana hasta Venezuela. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el cambio climático con otro notable invitado, Juan Basso, doctor en Ciencias del Clima, desde Lima, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Lunes, solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino. 25 de agosto de 1825, Declaración de Independencia de Uruguay. En Noticia Perú, varios partidos políticos avanzan en una moción de censura que pretende destituir del cargo al recién nombrado presidente del Congreso. Lleva solamente un mes, Alejandro Soto. Mientras la Fiscalía inicia una investigación en su contra por cargo de abuso de poder. Vamos a ver los detalles. A un mes de ocupar la presidencia del Congreso, Alejandro Soto, del Partido Conservador Alianza para el Progreso, ha sido el foco de atención en el país tras una serie de denuncias en su contra, que surgieron luego de asumir el cargo. La Fiscalía General inició oficialmente una investigación en su contra por presunto delito contra la administración pública, bajo la modalidad de concusión, que implicaría el cobro de impuestos o tasas arbitrarias para su propio beneficio. Además, ha sido acusado de corrupción por un sector parlamentario, mientras un reporte periodístico denunció que los trabajadores del congresista pagaban publicidad en redes sociales a su favor. A su vez, fue acusado de incumplir con un pago de indemnización por daños cuando regía en la Municipalidad de Santiago de Cusco. Aunque Soto negó los hechos, algunos miembros del Parlamento también lo señalaron de abuso de poder y nepotismo. Las constantes denuncias en su contra y el descontento de un sector del Parlamento llevaron al congresista del Partido Cambio Democrático, Roberto Sánchez, a impulsar una moción de censura que busca destituir a Soto del cargo público. Ante una moción que procede con 20 firmas parlamentarias, Sánchez aseguró que ya cuentan con 18. Puedo decirte que en estos momentos ya se ha logrado ya 18 firmas digitales, ¿no? Es que no es sencillo el procedimiento digital uno tras uno de un mismo documento, ¿no? Estando los congresistas en sus regiones y coordinando con sus despachos, ¿no? Otros congresistas se han pronunciado al respecto.
Fíjese, para mí el tema de la censura es algo que está definido ya de antemano. O sea, yo no creo que tenga salvación con todas las cosas que están llegando. No sé si la censura puede ser el mejor mecanismo o que él tal vez pudiera renunciar. Soto ha manifestado su disposición de contribuir en las investigaciones legales, cuyo encuentro en la Corte tendrá lugar en marzo de 2024. Sin embargo, afirma que solo buscan desprestigiarlo, mientras expertos denuncian que la extrema derecha ha implementado leyes para salir ileso de los cargos. Es este contexto en el que el pueblo ha exigido en reiteradas ocasiones el cierre del Congreso, pues alegan que más allá de velar por los intereses de la población, solo se preocupan por mantener su cuota de poder. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Edgar Tello, es congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Nos acompaña desde Tacna, en Perú. Congresista, buenas noches, bienvenido. Congresista, ¿me escucha? Buenas noches. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado para analizar, en el marco de esta coyuntura, de esta moción de censura que avanza contra directamente el actual presidente del Congreso, que lleva solamente un mes de haber iniciado funciones. Son más de 7 causas que se les están adelantando por distintas razones. Una de ellas corrupción, otra de ellos tráfico de influencias, otra es nepotismo. El asunto clave para preguntarle a nuestro invitado, cuando lo tengamos, es Edgar Tello con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo llega este congresista a ser el presidente del Congreso de la Nación? ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo está? Adelante. Con la pregunta que ya le he planteado. Bueno, nosotros, a pesar de ser críticos, creo que el marco legal del Estado de Derecho en el Perú existe el debido proceso y la presunción de inocencia, ¿no? Creo que todas esas denuncias que están haciéndose públicas tienen que pasar por la investigación, ¿no? Una vez que concluyan las investigaciones, sobre la conclusión determinaremos la responsabilidad y sobre eso nos pronunciaremos, ¿no? La bancada nos vamos a reunir el día lunes para poder evaluar y determinar cuáles son las decisiones que tomaremos al respecto. Pero Edgar, congresista, cuando se decide por la votación de una figura tan clave, tan importante, además para el Perú, que es estructural el Congreso de la Nación, no se hacen averiguaciones previas, no se presentan las hojas de vida, los currículum de quienes asumirán el cargo para que situaciones de estas no sucedan. Indudablemente que al estar habilitados todos los congresistas tienen el derecho de postular, ¿no? Y bueno, eso sería en todo caso los impedimentos que deberían existir, pero el reglamento del Congreso de la República no establece ningún impedimento para el caso de denuncias, sino para el caso de sentencias. Y en el caso, mientras no haya sentencias, no genera ningún impedimento a ningún congresista de poder asumir ningún cargo por elección, como en este caso esa directiva, ¿no? Sí. ¿Qué daño le hace esta situación al ya maltrecho Congreso y a la mala imagen que llega al 90% según las más recientes encuestas? Es claro de que los congresistas, indudablemente que con esta campaña mediática que algunos sectores hacen, indudablemente que generan una imagen negativa del Congreso de la República, ¿no? Pero yo considero de que, a pesar de ello, se debe resaltar también los proyectos en favor de los maestros, los trabajadores y la población que ha venido emitiendo el Congreso de la República, ¿no? ¿Pero cuáles, congresista? Porque bien recordemos que si esta imagen no es por nada, es porque hay una seria cantidad de denuncias, que además hay investigaciones. Mire usted, por ejemplo, las del fujimorismo, sus máximos representantes investigados en la Fiscalía por crímenes de lavado de activos, de narcotráfico, por crímenes en contra del Estado. Así que no es que sea gratis solamente por una mala imagen, sino que es una situación que se arrastra de mucho tiempo atrás. Esto, ¿cómo
afecta el desarrollo de un Congreso que además debería estar acompañando al pueblo con tantas necesidades. Así es, ¿no? Eso las instituciones tienen que investigar y llegar al fondo y llegar a la conclusión, ¿no? Lamentablemente las reglas que establecen el marco jurídico para postular a congresistas, a ciudadanos con denuncias, indudablemente no está contemplado, ¿no? Lo que está contemplado es los que tienen sentencias judiciales, ¿no? Y eso creo que debería, en todo caso, analizarse bien. Y mientras no haya las sentencias, indudablemente que todos ciudadanos, en este caso autoridades, ejercen su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, ¿no? La población pide atención a las demandas sociales, ¿no? Pide salida a la crisis, pide una nueva constitución vía asamblea constituyente, porque ya ve que no solamente el poder político en el legislativo, el ejecutivo, son suficientes para resolver este problema, sino también la población, a través de un referéndum que ha planteado, también sea parte de la solución de esta crisis. Pero lo que no creemos y lo que algunos sectores trafican es de que la solución es adelanto de elecciones. Pero adelanto de elecciones ya hemos tenido, ya en el gobierno de PPK con Vizcarra, y lejos de solucionar la crisis, más bien la ha profundizado más y solamente se han beneficiado con ese adelanto de elecciones algunos sectores y la población sigue empobrecida. Y eso creo que la población no quiere ya seguir siendo engañada, seguir siendo sorprendida y que algunos ya estén populistamente aprovechando estas circunstancias para hacer campañas electorales, ¿no? Y eso creo que no podemos permitir. Y claro, la población también lo tiene claro y está vigilante. Pero si al presidente Pedro Castillo lo hubiesen dejado gobernar, si lo hubiesen dejado avanzar, a pesar de las dificultades que tuvo y los errores que cometió, lo cierto es que siempre hubo una obstaculización dentro del Congreso. Mire usted, por ejemplo, las mociones de censura con todos y cada uno de sus congresistas. Otra habría sido la historia. Así es, ¿no? El problema del profesor Pedro Castillo es que los sectores, pues, que son mayoritarios en el Congreso no lo han dejado gobernar, no lo han dejado ejercer su gestión como él se deseaba hacerla. Y indudablemente ya hemos visto pues a qué ha llegado la gestión del profesor Pedro Castillo, ¿no? Hoy estamos en otra etapa en la cual la crisis todavía se mantiene y la población también quiere ser parte de la solución de esta crisis, ¿no? Y la solución no es adelanto de elecciones, sino es un referéndum para una nueva constitución vía asamblea constituyente y eso creo que debe también escucharse y respetarse la voz ciudadana, ¿no? Congresista, ¿qué le interesa a usted que está dentro del sistema legislativo? ¿Qué le interesa a sus colegas hacer? Porque es que son de los partidos políticos que hacen vida dentro del sistema legislativo del Congreso de Perú, pues tienen mucho poder y detrás de ello hay sectores empresariales, financieros, industriales, de la construcción, etcétera, etcétera. ¿Qué les interesa ante tal crisis que vive el país a sus colegas congresistas? Bueno, los congresistas les interesa atender las demandas sociales. Miren, acá en Lima, Callao y todo el país no tienen saneamiento físico ni legal. Lima tiene 13 millones de habitantes y solamente 3 millones tiene agua y desagüe instalado, tiene saneamiento físico y legal, ¿no? Vemos también de que hay muchos ciudadanos que viven informalmente, desean gestionar su título y hasta la fecha tampoco no se genera, digamos, las facilidades para poder, digamos, facilitar esos títulos. Vemos también que los hospitales están abandonados, los colegios con infraestructuras que se caen, no hay atención, no hay medicamentos, no hay atención de vida. Esas demandas sociales es la que también necesita la población que sea atendida. Claro. En el campo de la agricultura los fertilizantes están, digamos, por las nubes. Obviamente que debe haber una política clara sobre abaratar los costos de los fertilizantes. Pero si el Congreso le interesara... Claro, congresista, todo esto son parte de las profundas necesidades históricas además que tiene el Perú. La situación de Lima es extremadamente grave porque da cuenta de además cómo el
El resto del país, el Perú profundo, está aún peor si en Lima la situación es esa. Pero si el Congreso quisiera hacer algo, por ejemplo, haría una reforma a la Constitución para cobrar más impuestos a las grandes ganancias de las multinacionales. Pero ¿qué es lo que hacen para poder tratar de solucionar esos problemas históricos? Desde nuestra bancada del bloque magisterial hemos planteado que cualquier fórmula de adelanto de elecciones debe ir acompañada de un referéndum para la consulta popular de una nueva constitución vía asamblea constituyente. No hacer eso es caer en populismo y empezar pues la campaña política partidaria de algunos partidos ya pensando en las elecciones de 2026 y no pensar en la solución de las demandas de la población. Y eso se llama traficar con las justas luchas de la población. Nosotros, desde el espacio del Congreso de la República, venimos exigiendo la solución a las demandas y al Ejecutivo también comprometerlo a que solucione las demandas que están pendientes de resolver, ¿no? En los colegios también, igual como le manifestaba, las infraestructuras están que se caen, los hospitales abandonados, también hay necesidad de invertir, de ejecutar obras, carreteras también que no hay, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? Como por ejemplo en la región Loreto, una región importante, rodeada de agua, de bosques, de madera, de petróleo, y no tenga carretera para comunicar a la región Loreto y los productos de primera necesidad. Si en Lima vale 10 soles el kilo de pollo, allá en Loreto vale 40 soles un kilo de pollo. Imagínense, miren la diferencia por no tener las facilidades para poder tener la comunicación, ¿no? Que es una carretera, porque los costos ahí para traslado, transporte son bastante caros, y de esta manera poder solucionar también en cada región diversas problemáticas que uno tiene, ¿no? Diversas problemáticas, muchísimas, que se evidencian de este rechazo en las calles en contra del Parlamento, del sistema legislativo, porque no se atiende, porque se mantienen de espaldas al pueblo. Por eso bien dice, usted lo recuerda, una reforma constituyente, porque mientras tanto esta crisis pues será per se. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Hasta luego, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Sigan con nosotros.